Hay un pasaje en el libro de los Salmos, en el capítulo 73, del cual quiero que podamos, ¿verdad?, hablar. Les decía hace un momento que estamos comenzando una nueva serie que se llama Una iglesia conectada con Dios. Escúchenme bien, Dios deja que todos se acerquen a Él, pero no todos pueden conectarse con Dios. Porque esto en ocasiones saldría, ¿verdad?, contraproducente para nosotros, ya que a veces por nuestra condición, por nuestra vida, por nuestros pecados, nosotros podríamos caer muertos delante de la santidad y en la presencia de Dios. Por eso es muy importante que podamos aprender cuál es el camino para acercarnos y llegar a nuestro Señor. Dice la palabra en este texto base, el verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hay versiones de la Escritura que dicen que el mayor bien que tú puedes tener es acercarte a Dios. Ahora, cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, en ocasiones no siempre sentimos paz, en ocasiones sentimos mucho miedo, sentimos mucha vergüenza, sentimos mucho temor. ¿Sabe por qué? Porque nos queremos acercar con el alma primeramente. Y cuando nuestra alma, ¿verdad?, cuando nuestra condición, mejor dicho, no está muy bien delante de Dios, entonces nos cuesta, nos sentimos mal. Imagínese que un sábado por la noche usted se fue a tomar y usted sabe en su mente que el domingo hay culto y usted dice, mejor no voy porque me siento muy mal. Entonces me siento hipócrita, me siento falso, todo el montón de excusas, ¿verdad?, que el diablo quiere que aceptemos como una verdad cuando no lo es. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces dice la palabra, el acercarte a Dios siempre te va a hacer bien. La condición que usted tenga puede ser la peor, puede ser buena, porque usted ha tenido una semana de consagrarse a Dios, acaba de terminar un tiempo muy tremendo de ayuno, acaba usted, ¿verdad?, de buscar de la presencia de Dios. Aunque te sientas muy bien espiritualmente, siempre el mayor bien está en acercarse a Dios. Aunque te sientas muy mal espiritualmente, siempre el mayor bien va a estar en acercarnos ¿a quién? Acercarnos a Dios. Entonces la palabra en esto es claro, enséñele por favor a sus hijos. Hay ocasiones que nuestros hijos hacen algo malo y cometemos el error de decirle, se va a enojar Dios si haces eso. No, el que se enoje es usted, dígale la verdad a él, ¿verdad? Nunca le diga a su hijo que Dios se va a enojar por hacer algo malo, que Dios ya no quiere, ¿verdad?, que él se acerque a él. Usted a veces quiere usar eso como papá para controlarlo, manipularlo, decirle, no te vayas a una fiesta porque se va a enojar Dios. No hagas esto porque se va a enojar Dios. No por aquí porque se va a enojar Dios. Y siempre comenzamos a levantar un muro entre nuestros hijos y Dios. De tal manera que el hijo piensa que él, depende de él, su condición para acercarse a Dios. Y entonces cuando el hijo siente que su vida ha honrado a Dios, entonces se quiere acercar a Él. Pero cuando el hijo piensa que su vida ha ofendido a Dios, dice ahorita no. Y así pueden pasar semanas, meses y años sin que vuelva a acercarse a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto, en qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos a acercarse a Dios, ya que ahí está el mayor bien. El mismo pasaje dice que pongas tu esperanza en el Señor. Uno de los grandes desafíos de la vida de un cristiano, hermanos, es permanecer conectados a Dios. Cuando de lejos ves que tu esperanza está en Dios, cuando aprendes a saber que tu esperanza está en Dios, haces todo lo posible por acercarte a Él. Hay gente que dice, yo no sé si en la iglesia me van a recibir o no, yo no sé si el pastor me va a correr o no, pero yo necesito ir a buscar de Dios. Yo no sé lo que vayan a decir los hermanos, no me interesa, no me importa, y qué bueno que piense así, pero yo necesito acercarme a Dios. Cuando tú pones tu esperanza en Dios, vas a buscar la manera de acercarte a Él, no importando tu condición. No importando tu condición, vas a buscar la manera de estar cerca de Él. Puedes acabar de pecar, puede estar todavía, mire, calientito tu pecado y empiezas a sentirte mal y buscas a Dios. Y te acercas a Dios y le pides a Dios ayuda, ¿verdad? Hace algún tiempo alguna joven estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre casado, ¿verdad?, que le doblaba la edad y decía, pastor, es que yo quiero alejarme de él, pero no puedo y ya no disfruto este pecado.
Entonces a veces bloqueo, ¿verdad? El número, pero hay algo que me dice que lo vuelva a abrir. Y cuando tengo un mensaje o me manda a llamar, yo no quiero ir, pero me encuentro caminando y yendo hacia él, y yendo hacia él, y yendo hacia él. Y me decía, ¿qué hago? Y ahí en ese momento escuché la voz del Espíritu de Dios y le dije, invita a Jesús en tu camino. Y me dijo, ¿cómo? Cuando tú salgas de tu casa y sabes que vas para la casa de esta persona, invita a Jesús. Dile a Jesús que no quieres ir sola, que te acompañe, que te ayude, y comienza a hablar con él. Y me dijo, la primera vez que fui, no sabía qué decirle, me sentía mal, se me hizo súper rarísimo que hiciera eso, que fuera por la calle, que sabía que iba a ir a pecar y que comenzara a hablar con Jesús. Se me hizo muy raro eso. Y lo que más o menos pude hablar con él, lo hablé, pero al final me encontré en la casa de esta persona, le fallé otra vez a Dios. El domingo regresé a la iglesia, le pedí perdón y a la siguiente semana lo volví a invitar y empecé a caminar y empecé a hablar con Jesús, y cuando reaccioné estaba en el parque de la ciudad, dice. No estaba en la casa de esta persona, estaba en el parque de la ciudad. Entonces, escúcheme bien. Invita siempre a Jesús, invita siempre al Señor a poder estar tú cerca de Él, porque lo necesitas. Aunque tu mente puede estar atada y te lleve a hacer el mayor mal, el mayor bien está en Dios. Entonces, una mente religiosa es aquella mente que piensa que acercarse a Dios depende de sus acciones. Entonces, la salvación no es la acción de Cristo más la tuya. Es la acción de Cristo nada más. Y Él nos ayuda a nosotros a que nuestra vida cambie y sea diferente. Entonces usted puede acercarse a Jesús en la peor condición, ser el peor pecador. Pero el amor de Jesús no te va a dejar así. Y te va a cambiar y te va a transformar. Pero primero necesitas acercarte a Él. Olvídese y deje de estarle dando tanta autoridad en su mente a aquellas voces que te dicen, ¿para qué vas a la iglesia si no cambias? ¿Para qué vas a la iglesia si eres el mismo? La iglesia, ¿verdad? Como dice algún predicador, no es un museo de santos, sino que es un hospital del alma. ¿Y cuál es la gente que va al hospital? ¿La gente que está sana o la que está enferma? ¿Cuál es la gente que necesita venir a la iglesia? Hermanos, todos nosotros necesitamos estar aquí. Y nuestro mayor bien, el mayor bien de nuestra vida siempre va a estar en estar cerca de Dios. Gracias por sus amenes. La palabra de Dios es clara en esto, cuando dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que buscar acercarnos a Dios. Cuando hablamos o cuando les digo a ustedes de estar conectados con Dios, me refiero a identificar que Él es la fuente de todo poder que nuestra vida necesita en cada una de nuestras áreas. El reposo es el mejor momento para conectarnos a Dios. Una vez más le vuelvo a repetir lo mismo. Si usted está teniendo problemas por las noches, dése cuenta que hay un horario en las noches que el enemigo ha elegido, y es a partir de las 10 de la noche. Hay un demonio en la Biblia llamado terror nocturno. ¿Cómo se llama? Este demonio se activa en la mente, en el alma de las personas, normalmente a partir de esa hora. Usted está tranquilo y usted está en paz a las 7, 8, 9 de la noche, pero a las 10 de la noche te empieza a entrar una comezón en las manos, una inquietud, una desesperación. Quieres alejarte de tu familia, quieres apartarte. Vente, siéntate con nosotros. Ahorita no. Y estás desesperado, te empieza a faltar la respiración, el aire, porque empiezas a estar siendo oprimido espiritualmente. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos nosotros que identificar esto, porque ¿qué es lo que el enemigo busca robarnos? El reposo, el descanso, porque la mejor manera y el mejor tiempo de que una persona se conecte con Dios es en su tiempo de reposo, en su tiempo de descanso. Si dice amén conmigo. En el tiempo de reposo, en el tiempo de descanso, Dios te visita en sueños, Dios te visita en visiones, Dios te visita en palabra, Dios habla contigo. Y lo que el enemigo busca es quitarte eso, que al día siguiente no solo estés desconectado espiritualmente de Dios, sino que también estés desconectado mentalmente de esta vida. Y digas, pues yo no le hallo propósito a mi vida, yo no sé para qué nací, yo mejor me quiero morir, yo siento que no voy a lograr nada en la vida.
yo siento que nadie se va a enamorar de mí, ¿verdad? Casi yo no nací para amar, dicen algunos pecadores, ¿verdad? Entonces yo no veo hacia dónde va mi vida, yo no veo qué debo de hacer. Papá, mamá, yo voy y tomo porque yo siento que mi vida no vale nada. Porque no solo te desconectan de tu vida espiritual, sino también de tu vida física. Por eso es que usted tiene que saber que el mayor bien de tu vida es estar conectado con Dios. Y eso es lo que va a buscar el enemigo. Entonces no sé si ha visto usted, ¿verdad?, que toda el avance y la tecnología que ha habido se suponía que era para mejorar nuestra vida. Nos ha conectado a un mundo virtual y fictioso, pero nos ha desconectado de este mundo físico y real. Nos desconecta de nuestras familias, nos desconecta de lo más importante. Entonces tenemos nosotros que poder tener claro esto. Escúcheme bien, la mayor fuente del poder que necesita tu vida, la mayor fuente de sanidad, la mayor fuente de energía, de propósito, de amor, de ánimo, está en Dios. La mayor fuente. Usted dice, pastor, como orábamos ahorita por nuestros hermanos, mire, ¿sabe qué? Pues ya encontré una loca que me hizo caso, ya encontré un loco pastor que me hizo caso y vamos a comenzar una familia. La mayor fuente de bendición y de alegría para esa familia está en Dios. Apártate, comienza a levantar una familia alejado de Dios. Y dice la palabra que se puede edificar una familia apartado de Dios. No se puede. Muchos lo han intentado y no lo han logrado, porque hay una ley escrita que no se puede. Y si a lo mejor tú eres fruto y saliste de una familia que se apartó de Dios y se vino abajo, entonces no tomes el mismo camino. Acércate a Dios. Toma la decisión de antes de comenzar una familia, acércate tú a Dios. Y cuando comiences una familia, tú ya estás encaminado en los caminos y en los propósitos de Dios. Si dice amén todavía. Nuestro cuerpo y nuestra alma caminan en tinieblas cuando nuestro espíritu no está conectado a Dios. Mire lo que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 12 verso 46. Léalo conmigo por favor aquí en la pantalla, porque esto es tremendo. Mire, cuando tu cuerpo, tu alma están en tinieblas, lo único que te están diciendo es que tu vida espiritual no está conectada a Dios. Porque tú puedes decir, yo estoy bien con Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero tu mente, pero tu alma te da evidencia y te da fruto de que está en tinieblas. Porque te la pasas pensando más en la muerte que en la vida, porque te la pasas pensando más en el despropósito que en el propósito, porque te la pasas pensando más en el pecado que en una vida pura o en una vida justa. Porque te la pasas pensando que los que están en el mundo son divertidos, son chidos, son alegres, son calidad, pero el que está en Cristo es aburrido, etcétera, etcétera. Y dices, no, yo no quiero comprometerme en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no quiero, ¿verdad? Yo quiero disfrutar mi juventud, dicen algunos. Y disfrutar su juventud lo llaman a un cuerpo y un alma en tinieblas. Pero cuando el espíritu está en Dios, este espíritu tiene vida. Y esa luz, este espíritu, tiene luz, y esa luz va a alumbrar tu mente y va a alumbrar tu alma. Si dice amén todavía. Entonces nosotros tenemos que aprender, mire, a poder estar conectados con Dios. Cuando no nos conectamos, hermanos, con Dios, no vamos a lograr manifestar lo que hay de Dios en nosotros. El estar conectados con Dios nos ayuda a manifestar lo que hay, ¿verdad?, en nosotros. Mire, todos nosotros a diario enfrentamos dificultades en la vida, ¿verdad que sí? Imagínense que usted está enfrentando la dificultad ahorita de falta de dinero y usted está conectado con Dios y entre comillas tiene una oportunidad de agarrar dinero que no es suyo, pero no lo hace. Gracias por sus amenes. Usted dice, pastor, ando necesitando celular porque el mío creí que era contra el agua y lo mojé y ya, hasta ahí llegó. Y ve mal estacionado un celular y usted no está conectado con Dios. Y así como que nadie me vio, menos uno, dice, y se lo echa a la bolsa. Cuando no estamos conectados con Dios, tenemos dificultades y reacciona la carne. Y nos enojamos, gritamos,
¿verdad? Insultamos, maldecimos y somos violentos. Cuando no estamos conectados con Dios, a la mínima cosa que me pide mi papá o mi mamá, le insulto, le digo que no se mete en mi vida, etcétera, etcétera. Pero cuando una persona está conectado con Dios, aún puede estar pasando una injusticia y se queda en silencio. Y dice: Señor, lo dejo todo en tus manos. Cuando una persona está conectada con Dios, su vida siempre está en paz. Aunque todo a mi alrededor sea una tormenta, mi vida está confiada en Dios. Mi espíritu tiene tanta luz que no deja que mi cuerpo, que mi alma reaccionen en tinieblas. ¿Sabe qué se mueve en la tiniebla? La mentira, no en la luz. Cuando tú tienes una oportunidad en tu trabajo de decir la verdad y no eres honesto y dices: es que necesitaba decir esta mentirita para salvarme. O cuando tus papás te dicen: a ver, hijo, a ver, hija, queremos confiar en ti, dinos la verdad. ¿Tú lo hiciste? Y dices: no, papá, yo no lo hice. Yo no me comí el chocolate, y tiene embarrado aquí el chocolate, ¿verdad? Yo no fui. Si quieres beso la cruz, pero yo no fui. Entonces, cuando nosotros estamos en luz, podemos responder, escúcheme bien, siempre de la manera correcta. Sacamos lo que hay de Dios en nosotros. Cuando tú estás en luz, sacas lo que hay de Dios en ti. Pero cuando tú no estás en la luz, entonces sacas las tinieblas que hay dentro de ti. Por eso es que allá con los amigos, ¿verdad? Eres sonriente, eres alegre, eres divertido, pero en la casa te vuelves un diablo. Y maldices a tu papá, y maldices a tu mamá, y empiezas a ser grosero. Empiezas a decir: yo no voy a arreglar mi cuarto, y háganle como quieran. Oye, deja el celular. No, no lo voy a dejar, es mi celular, dice. Y empiezas a actuar en tinieblas. Empiezas a actuar de una manera incorrecta. Por eso la palabra de Dios es clara y nos dice que tenemos que tener una vida conectada a nuestro Señor. El libro de Juan, capítulo 15, verso 4, dice que hay un desafío de permanecer conectados a Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nuestro deseo es permanecer conectados a Dios. Eso lo deseamos todos. Ahora, no puede estar mi deseo basado, ¿verdad?, solo en recibir ayuda de Dios cuando tengo problemas. Ahorita tengo muchos problemas. Señor, ayúdame, no te olvides de mí, por favor. Acuérdate de mí, Señor. Pero cuando están las cosas en paz, cuando está todo bien, también tenemos que estar conectados con Dios. Dice la Biblia: permaneced en mí. El desafío de cada uno de nosotros es diferente, porque a algunos de ustedes les cuesta estar conectados a Dios por su vida sexual. A algunos de ustedes les cuesta estar conectados a Dios por su vida emocional. A algunos de ustedes les cuesta estar conectados con Dios porque le hacen más caso a las otras voces. Te dejas controlar fácilmente de lo que los demás digan. A algunos de ustedes les cuesta estar conectados con Dios porque ¿qué van a decir de mí? Les cuesta estar conectados con Dios por diferentes razones. No todos aquí tenemos la misma batalla, la misma lucha para estar conectados con Dios. Mire, a algunas personas les cuesta estar conectados con Dios porque dicen: es que yo no siento nada. Yo vengo a la iglesia, yo escucho que cantan, que alaban, que adoran. Yo veo el que está delante de mí danzando, dando aplausos, grita, pero la verdad es que yo no siento nada. Entonces me esfuerzo por ir, por prepararme, por estar ahí. A lo mejor soy muy pecador, a lo mejor he hecho muchas cosas malas, pero yo no siento nada. Mi papá, mi mamá tratan de animarme, de motivarme a ir, pero esa es la dificultad que tengo. La palabra permanecer, anote esto, esta palabra hace referencia a una decisión de cada uno. ¿Sabe qué me llamaba la atención? Que esta palabra permanecer, dice la Biblia, que se usa en algunas ocasiones para decirle a una persona que aun cuando el viento de una tormenta lo empuje, que no dé un paso atrás, sino que permanezca firme en el lugar donde está. Entonces van a haber tormentas en nuestra vida, personales, familiares, que te van a querer empujar.
para que tú dejes de amar a tu familia, para que tú dejes de amar a una pareja que Dios tiene para ti, para que dejes de amar tu propósito de vida, abandones tus estudios, que abandones tu juventud y que se le entregues a los vicios, que se le entregues a las drogas, que se le entregues a todo lo malo que te puede estar rodeando. Siempre van a haber tormentas, vientos fuertes que van a soplar en contra tuya para que tú abandones todo lo bueno que hay en tu vida. Mientras más cosas buenas tú renuncies en la vida, mejor le es al diablo. Mientras más cosas buenas hay en tu vida, que tú renuncies, es mejor para el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona se siente vacía y sin nada, lo último que le queda es la muerte. Y por eso es muy fácil controlar una mente vacía y decirle: quítate la vida. Es muy fácil controlar una mente vacía y decirle: ¿y tú para qué estás aquí? Mira, él sí tiene propósito, pero tú no. Él sí tiene familia, pero tú no. Él sí tiene padres, pero tú no. Él sí tiene una familia, un hogar, pero tú no. Entonces, cuando una mente está vacía, que eso es lo que logra el alejarnos y el apartarnos de Dios, es muy fácil que nosotros podamos ser controlados. ¿Sabe usted qué es, verdad? La ansiedad es el miedo al futuro. ¿Sabe qué es la depresión? Es el miedo al pasado. Estoy deprimido por todo lo malo que he pasado. Entonces estoy ansioso, estoy mal, no me quiero mover, no quiero ir hacia ningún lado, porque tengo miedo a lo que puede venir delante, ¿verdad? Para mí. Y entonces empezamos nosotros a tener problemas. Cuando una persona está conectada con Dios, no se deja controlar por su pasado, ni tampoco le tiene miedo a su futuro. Dice: yo voy hacia adelante en el nombre del Señor. Y lo que venga, Dios está conmigo y Dios me va a ayudar. Dios está conmigo y Él va a hacer que las cosas funcionen, porque mi mayor bien es estar pegado a Dios. Es estar conectado con Dios. Hay una gran cantidad de mujeres, de hermanas, que tienen el mismo testimonio y dicen: en algún punto de mi vida mi pareja me dijo: ¿sabes qué? Elige tu Dios o yo, tu iglesia o yo. Si quieres ir a la iglesia, olvídate de mí, etcétera, etcétera. Y algunas mujeres le dieron la espalda a Dios y dijeron que qué tal que me deja, qué tal que se va. Está bien, dicen, para estar en paz. Y algunas mujeres dicen: Señor, yo te elijo a ti, aquí estoy. Y cuando tú te acercas a Dios, Dios va a hacer que lo que venga a ti sea el mayor bien que tú puedas recibir. Y Dios puede tocar el corazón de ese hombre que hoy te prohíbe acercarte a Dios. Después es Él el que te va a traer a la iglesia. Después es Él el que te va a decir: vamos a la iglesia, gorda. Vamos a la iglesia, mi loca. Después es Él el que te va a decir: apúrense, está pitando allá afuera, ¿verdad? Apúrense que ya va a comenzar la iglesia. Después va a ser Él el que te va a estar diciendo: vamos a la iglesia. Porque si tú eliges a Dios, ahí no hay ningún mal para ti. Si tú eliges a Dios, ahí no hay ningún mal para ti. Acercarte a Dios es mi mayor bien. Diga amén, por favor, conmigo. Tenemos que acercarnos a Él, porque solo en Dios se puede dar fruto. Todo este año, mire, como lo vemos en la imagen de este árbol, mire, muy tremendo que nos hicieron nuestros hermanos, ¿verdad? Hemos hablado sobre la madurez, sobre poder crecer. Entonces dice el pasaje que leíamos al inicio: permanezcan en mí, ¿verdad? Porque apartados de mí no pueden dar fruto, pero pegados a mí sí pueden dar fruto. Entonces lo que me llama mucho la atención es que antes de que venga un fruto debe de venir un renuevo, debe de venir una renovación a tu vida. La gente quiere dar fruto sin el renuevo, ¿verdad? Ahí mire, pusieron ellos un botoncito antes de que sea un fruto, un renuevo. Entonces un corazón, un alma, una mente que no ha sido renovada en Cristo no puede dar fruto. Necesitas primero que el Señor renueve tu vida de lo que sea que hayas hecho. Entiende, por favor, que el mayor bien para tu vida está en Dios. Acercarte a Dios nunca va a ser malo para ti. ¿Me motivan sus amenes? Acercarte a Dios nunca va a ser malo para tu familia.
pero tiene que haber primero una renovación. Pastor, mire, llevo años, llevo mucho tiempo y no he podido dar fruto. A lo mejor no has querido que Dios renueve tu manera de pensar, que Dios renueve tu mente, que Dios renueve tu alma. Sigues todavía con odios y con falta de perdón en tu alma. No has querido perdonar a tu papá o a tu mamá o a alguien de tu pasado. No has querido ser renovado. No has querido estar en paz con los demás, ¿verdad? A lo mejor tú dices, pues sí, yo voy a la iglesia, me gusta ir a la iglesia, pero no quieres dejar tus pecados. Sabes que estás pecando, no te quieres confesarlos, arrepentir y apartarte de ellos. No lo quieres hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a acercarnos a Dios, deje que Dios renueve su vida. Deje que Dios lo haga nuevo de nuevo. Si dice amén conmigo, deje que Dios cambie, porque es la única manera como tú vas a poder dar fruto en tu vida. Vas a dar frutos muy buenos en tus estudios, en tu juventud, en tu familia. Vas a poder dar frutos. Ahora, si usted quiere ser, ¿verdad?, un árbol solo con hojas y vivir una vida sin frutos, sin resultados, sin avanzar, sin crecer, no crecer, solo estar envejeciendo y decir, pues ya estoy viejo, ¿y dónde están todas las promesas y las bendiciones de Dios? Entonces todas parten, ¿verdad?, a partir, valga la redundancia, del renuevo de nuestra vida. También nos dice el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 19, que hay un poder en estar conectados a Dios, un poder sobrenatural. Dice el verso 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sabe por qué tenemos muchas generaciones de personas que no logran nada en su vida? Porque decidieron deshonrar a sus padres, porque decidieron desconectarse de sus padres. Y es clara la palabra. Hay dos promesas en la Biblia, ¿verdad? Hay dos resultados o dos promesas en este mandamiento de honrar al Padre. Número 1, dice que tu vida se va a alargar. Y número 2, dice que te va a ir bien en todo lo que hagas, cuando honras a tu papá y cuando honras a tu mamá. Y aquí la palabra, hablando Jesús, ¿verdad?, le dice, miren, yo no podría hacer nada de todo lo que hago si yo no estuviera conectado a mi Padre. Yo no podría hacer nada. Entonces se entiende y ya deja de estarte peleando y amargando el corazón por el pasado que no puedes solucionar. No puedes solucionar que ese hombre se haya ido y te haya abandonado. No puedes solucionar que esa mujer se haya ido y te haya abandonado, que haya escogido más a un hombre que a los hijos, o más a una mujer que a los hijos, como muchos. Esa es toda su justificación para estar viviendo enojados, llenos de odio. Esa es toda su justificación. Y no sabes que no vas a poder cambiar nada de tu pasado, pero estás afectando todo tu presente. Te estás asegurando un futuro muy malo para ti por no querer entender que es algo que tienes que soltar ya en el nombre de Jesús. Entonces, ¿sabe qué? Su papá o su mamá a lo mejor ya ni está vivo y usted se quedó con la atadura de maldición en su corazón. Usted se quedó con ella. ¿Por qué? Porque no la ha querido soltar. Entonces la palabra de Dios es claro aquí donde dice, tu hijo, tu hija, que hoy te sientes con fuerza, que hoy te sientes con juventud, que hoy te sientes con muchas capacidades, puedes tener todo lo que tú quieras, pero si tu relación con tus padres está mal, no vas a poder lograr mucho. Si dicen amén conmigo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Hermanos, esto no lo enseña, no lo dice la iglesia. Esto es palabra de Dios. Esto es un principio que Dios estableció, que para que a nosotros como hijos nos vaya bien. Si tú fuiste un mal hijo, vas a ser un mal padre. Por eso tienes que corregir eso. Más si estás ya, ¿verdad?, teniendo familia, teniendo hijos, corrige. La fuente de bendición está cortada en ti. Dios te va a bendecir no a través de tus abuelos que hicieron una maravillosa tarea de cuidarte, no a través de tus tíos, sino a través de tu cabeza, de tu autoridad, de tus padres. Así que hónralos sea cual sea la situación que haya pasado.
Muchas veces honrarlo no significa que ya vamos a ser muy unidos y que vamos a tener muchísima confianza y muchísimo amor. Entonces tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Entonces la palabra dice que hay una conexión y hay una fuente de poder en todo aquel que es hijo cuando está conectado con Dios a través de sus padres. Entonces esta parte entendámosla bien. Usted es papá y usted abandonó a sus hijos, haga todo lo que necesita por llamarles, por comunicarse con ellos, por poder estar en paz con ellos. Pastores, que ahora tengo otra familia y mi otra familia o mi pareja se enoja que los busque, pues déjele que se enoje. Gracias por sus amenes. Pero usted tiene que buscar arreglar las cosas y estar en orden delante de Dios. Entonces, si ya ese hijo o esa hija sufrió el abandono tuyo por parte de papá, entonces no le cortes la bendición y búscalo y arregla las cosas y ponte en paz y bendícelo. No le vas a poder dar muchas cosas, dale la bendición de Dios. Está en paz con él, está en paz con ella y deja que Dios sobre en su vida y que Dios haga los propósitos que Él tiene con la vida de tus hijos. Pero es importante que nosotros podamos tener, ¿verdad?, esto claro en nuestro corazón. En Dios tenemos una vida, en cada área, nuestra vida es bendecida. Nuestra vida, en Dios tenemos vida eterna. Dios nos ayuda y nos da vida nueva. La conexión, anote esto, es la capacidad de transmitir poder. ¿Qué es conexión? Es la capacidad de transmitir poder. Dios nos hizo a todos nosotros con la capacidad de ser receptores de su poder. La mayoría de nosotros conocemos lo que dice Filipenses 4:13. Dice que todos podemos recibir el poder de Dios si creemos en Él. Si estamos en Cristo, nosotros creemos en Cristo, la palabra de Dios es clara ahí y nos dice que todos podemos recibir su poder. Todos podemos, ¿verdad?, ser receptores del poder de Dios. Hace unas semanas, ¿verdad?, nosotros teníamos aquí, mire, un aparato, ¿verdad?, un amplificador debajo, y la corriente que le llegó fue muy arriba de 110 voltios y lo quemó. Y estábamos en la escuela dominical, algunos estaban aquí, escucharon la explosión y de repente vieron que empezó a echar humo, porque era mucho poder de energía para lo que ese aparato podía recibir. Entonces el poder de Dios, mientras es más grande, Dios amplía mi capacidad de recibirlo. ¿Y sabe cómo esta se logra? Estando en Cristo. Todo lo puedo, dice la palabra, en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me quiere dar más poder, primero me va a ayudar a tener mayor fortaleza. ¿Y cómo se desarrolla la fortaleza? En medio de las pruebas, en medio de las dificultades. En medio de las pruebas que vienen a nuestra vida, el Señor nos ayuda a fortalecernos más. Porque hay algo más que Dios quiere darnos, ¿verdad?, a nuestra vida. Si nosotros no estamos conectados con Dios, escúcheme bien esto y se lo digo con mucho respeto. Vivimos simplemente como representantes de un reino animal y natural. Si no estoy conectado con Dios, vivo más representando a este reino animal y natural que al reino espiritual. El reino espiritual lo representa aquel que está conectado con Dios. Entonces Dios no va a usar como imagen del reino de Dios a un hombre, ¿verdad?, atrapado en vicios, en deleites y en pasiones de este mundo. Ese hombre representa más lo que hay en este mundo, pero no tanto lo que hay en Dios. Entonces, cuando nosotros podemos estar conectados con Dios, nosotros vamos a poder ver que Dios hace cosas muy buenas en nuestra vida. Cuando nos conectamos a Dios, vivimos como hijos de Dios, somos capaces de producir amor, de producir luz y de producir vida. Cuando tú te conectas a Dios, puedes, aunque no hayas recibido amor en tu hogar, en tu casa, eres capaz ahora de producir amor. Cuando tú te conectas con Dios, eres capaz de producirle a tus hijos, a tu familia, luz, dirección, de poder hacerlos sentirse seguros contigo y de poder instruirlos y poder guiarlos en los propósitos, en los caminos de Dios. Hay hijos, ¿verdad?, que con una plática con su papá o con su mamá se les arregla toda la vida. Hay hijos que con un afecto de amor de su mamá se les arregla toda la vida. Hay hijos que con un plato de comida de su mamá se les arregla la vida.
¿verdad? Hay hijos que con poder escuchar la voz de su papá o de su mamá se les arregla la vida. ¿Por qué? Porque cuando estás en Dios eres capaz de producir amor y de producir vida. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y mire, 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y quiero ir terminando diciéndole que necesitamos nosotros tener una vida espiritual conectada a Dios. ¿Una vida espiritual cómo? Conectada a Dios. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, 17, mire, léalo allí en su Biblia. El que se une al Señor se vuelve un espíritu con Él. ¿Por qué es tan atacada nuestra vida espiritual? ¿Por qué es tan difícil conocer la vida espiritual? ¿Por qué conocemos más nuestra vida carnal y nuestra vida almática? Es en nuestra vida espiritual donde comienza la relación con Dios. Entonces, mientras tú permanezcas más alejado de la iglesia, más alejado de la oración, más alejado de la Biblia, mientras tú permanezcas más alejado del ayuno, mientras tú permanezcas más alejado de la comunión con otros cristianos, mientras tu vida espiritual esté más seca, te va a costar más conocer a Dios. Te va a costar más conocer a Dios. Te vas a volver un cristiano religioso. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Obedecer a Jesús o prenderle una vela a Jesús? Pues prenderle una vela, porque eso no me compromete a mí a nada. Entonces, a mí me conviene que aquí, ¿verdad?, tengamos un altar con velas. Llego el domingo, le prendo una vela a Jesús, le digo que no se olvide, ¿verdad?, porque el lunes hay que pagar renta y ya me voy. Eso es lo más fácil. Y eso le conviene al que no está cerca de Dios, al que no está conectado con Dios. Hace algunos días, unas semanas atrás, llegó una hermana a la casa a visitarnos y llevaba un montón de hojas en el cuerpo, en la cabeza y su cabeza tapada. ¿Sabe por qué? Porque venía de hacerse una limpia. Porque venía de hacerse eso. Porque nos conviene más creer en ese tipo de Dios. En el Dios donde no tengo que comprometerme, no tengo que obedecer, no tengo que sujetarme a su voluntad, ni vivir una vida en santidad. Lo único que tengo que hacer es ir y pagar por mi bendición. No tengo que enseñarle a mi hijo o a mi hija. Mejor lo llevo a que también le hagan su limpia. Eso nos conviene más. Eso no te exige que tengas una vida conectada con Dios. No te lo pide. Entonces la vida espiritual es tan atacada porque solo a través de una vida espiritual se puede uno encontrar con Dios. Solo a través de una vida espiritual. Entonces, ¿sabe qué? Deje de creer en cualquier tipo de brujería blanca, limpia, trabajo, lo que usted quiera. Todo eso es maldición. Todo eso es maldición. Nuestra ciudad, muchos lugares se están preparando en unos días para recibir un montón de espíritus y demonios de muerte en sus hogares, en sus familias, seguirles inculcando eso a sus hijos. Las ciudades están entregándole a la Santa Muerte, ¿verdad?, el poder y el gobierno en la ciudad. Gente que carga ese tipo de medallas o de cadenas o en su cartera porque dice que la muerte la protege de la muerte. Se está preparando la ciudad para eso. En nuestras escuelas, enseñarle a nuestros hijos que eso es parte de una cultura, que eso es parte de algo bueno y que ellos lo vivan o lo practiquen. Usted tiene que saber que nuestra vida espiritual debe estar conectada con Dios. Debe estar conectada con Dios, no con ninguna práctica que me aleje de Dios, sino que debe de estar conectada con Dios. ¿Por qué es tan atacada mi vida espiritual? Porque es a través de ella donde yo me puedo acercar a Dios. Porque es a través de ella que me puedo acercar a Dios. Porque puedo aún hasta encontrarme un pastor cristiano que manipula la vida cristiana de la gente. No le conviene al pastor que la gente se acerque a Dios, porque entonces ya no voy a poder manipularlos, ya no voy a poder controlarlos. Por eso es que me conviene. Pero mire, Dios nos libre y nos guarde de eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Dónde está el mayor bien de ustedes? Acercarse a Dios. ¿Qué es lo que me toca como pastor? Enseñarle a acercarse a Dios.
Estamos en el tiempo, escúcheme bien, donde la palabra de Dios no se tiene que imponer, se tiene que exponer. Y cada uno tomará sus decisiones, porque cada uno estará delante del tribunal de Cristo dando cuentas por lo que hizo con su vida. No va a estar el pastor dando cuentas por ti. La palabra de Dios no se la debo de imponer. Yo le digo a usted, mire hermana, la Biblia dice esto. Usted dice, pues qué bonito pastor, pero yo quiero hacer otra cosa. Esa es decisión suya. ¿Sabe usted que a veces la gente culpa a los pastores? La gente comete pecados, los cristianos cometen pecados y dice, eso te enseñan en la iglesia, eso te enseña tu pastor. Y no es así. ¿Sabe qué es lo que quiero? Que usted se aprenda a acercar a Dios. Acérquese a Dios. Busque la manera de acercarse a Dios. A lo mejor usted dice, pastor, mire, yo cuando alabo al Señor, yo me siento muy cerca de Dios. Me cuesta orar, pero miren, la alabanza, yo me siento cerca de Dios. A mí me cuesta, pastor, alabar. Me cuesta eso, la música, mucho ruido, etcétera, etcétera. A mí me gusta la tranquilidad y orar. A mí me gusta abrir mi Biblia y ponerme a leer la palabra de Dios. La manera como te acerques a Dios. Pero descúbrela, encuéntrala. Porque a lo mejor en la semana en tu casa no oras ni un día, mucho menos oras por la comida. Por eso siempre andas malito de la panza, ¿verdad? Ore por su comida, no sea sinvergüenza. Entonces, en la semana no oraste, mucho menos pones alabanzas en tu casa. Pero cuando vienes el domingo a la iglesia, te sientes bien con Dios. Porque estás encontrando una manera de acercarte a Dios en la comunión unos con otros. Por ahorita no has desarrollado hábitos en tu vida cristiana y te cuesta. Pero el sábado en la noche planchas tu ropa, ¿verdad? Dices, tráiganme mi mejor vestido, ese de sensación, calidad, lo planchas. Dice, ya, pónganme mis zapatillas en una bolsa y las chanclas, porque con esas me voy a la iglesia. Son bien bandidas, ¿verdad? Se vienen a cambiar aquí las chanclas y las zapatillas. Entonces usted debe de buscar la manera de acercarse a Dios. De acercarse a Dios. Hermanos, Dios se ha acercado a todos nosotros. No está lejos de nosotros. El Salmo 22, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué yo clamo? ¿Por qué yo oro y siento que tú no escuchas mis palabras, Señor? ¿Algunos de ustedes se han sentido lejos de Dios? ¿Sabe que esto hasta lo experimentó Jesús en la cruz? Y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién de ustedes se ha sentido abandonado por Dios? Todos. Y aquí está. ¿Por qué, Señor, yo vivo, yo camino y no hay nadie que me ampare, no hay nadie que pague por mí? Tengo un problema, tengo una deuda y no estoy hablando de dinero y no hay nadie, Señor, que vea por mí. Hace años murió mi papá, mi mamá, ya no tengo a nadie, Señor. Estoy solo en esta vida. No le importo a mi familia, a mis padres, a mis hijos. Y te sientes desamparado. Y luego te acercas a Dios y sientes que Dios le hace caso a todos menos a ti. Y dices, ¿por qué, Señor? ¿Qué fue lo que hice yo para yo sentirme desamparado? Yo siento que oro y que tú no escuchas mi clamor. Yo siento que te pido a ti, cuando más me quiero acercar a ti, siento que está muy lejos la salvación de mí. Yo empecé con este hermano tenía problemas y él ya está a calidad, disfrutando de su familia, le va bien, ha encontrado un buen trabajo. Y yo todavía estoy perdido, no me siento salvo. No siento que esa bendición que veo en todos también esté para mí, Señor. ¿Por qué ya restauraste el matrimonio y la familia de ellos y la mía no? A mí siempre me amenazan, me golpean, me insultan. ¿Por qué yo veo que hay salvación para los demás y para mí no?
Y sigue diciendo el siguiente verso, póngame el verso 2 por favor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, ¿y qué dice la palabra? Le pregunto, ¿usted se ha sentido así alguna vez? ¿Verdad que hay temporadas donde todos los días nos sentimos así? Hay temporadas donde lo que más tenemos es ganas de renunciar, porque a donde veamos o a donde volteemos a ver no hay salvación para nosotros. No importa si es de día o si es de noche, no hay paz ni reposo para mi alma. Llega de día y me siento muy mal, ando cansado, sin fuerzas, sin ganas, sin motivación de hacer nada. Quiero nada más estar durmiendo, ¿verdad? No quiero ni comer, no quiero ni levantarme, no quiero hablar con nadie. Y llega la noche y me siento atormentado por la noche. No puedo dormir, no tengo paz, no estoy tranquilo. No importa si es de día o de noche. Esto le pasa a una persona que no quiere acercarse a Dios. No es Dios el que se alejó. Dijo David: intenté meterme en las partes más altas de los cielos y ahí me encontré a Dios. Huí a las partes más lejanas de la tierra y ahí me encontré a Dios. Me metí en las partes más profundas de la tierra, dijo, y ahí me encontré a Dios. Una cosa concluyo, que a donde vaya ahí está Dios. Dios no se ha alejado de ti. Si tú te sientes así, no fue Dios quien se alejó de ti. Y lo que hoy necesitas escuchar y saber y empezar a hacer es acercarte a Dios. Necesitas acercarte a Dios. Es urgente para tu vida acercarse a Dios. La vida espiritual siempre es un esfuerzo personal. Tu vida espiritual es un esfuerzo personal. Entonces no importa cuánto yo ore por ti, cuánto oremos, te podemos tirar todo el aceite que tú quieras encima, te podemos poner las manos, puedes temblar y caerte al suelo, y eso no significa que tu vida espiritual ya cambió. La vida espiritual depende de cada uno. Tenemos nosotros que cuidar esto, esforzarnos cada vez por buscar más a Dios, mantenernos unidos a Dios. Por favor, anote esto o grábeselo bien en su corazón. Mantenerse unido a Dios es de carácter espiritual. Hay ocasiones que no hay motivos en la mente, no hay emociones en el alma para mantenerse unido a Dios. Es de carácter espiritual. Por eso tenemos nosotros que buscarlo. Una de las maneras más fáciles de desarrollar tu carácter espiritual es a través de una vida de oración. Y quisiera terminar diciéndole esto y dejándolo en su corazón. La grandeza de la vida se recibe de Dios. La grandeza de la vida se recibe de Dios y se disfruta con nuestros seres amados. El mayor bien a tu vida es estar cerca de Dios. Y ese bien, una vez que lo recibes, te es muy fácil amar y perdonar a aquel que te lastimó. Te es muy fácil darle oportunidades a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, aun cuando fallen. El mayor bien de nuestra vida es acercarnos a Dios, no alejarte de Dios. No te alejes de Dios, y si hoy sientes que tu corazón está lejos de Dios, pues es un muy buen momento para acercarse a Dios, para acercarse a Él. Olvídate de acercarte a una religión cristiana, acércate a Dios, porque ahí está tu mayor bien. Olvídate de lo que hagan los demás. ¿Sabe qué leía ayer por la noche y me llamó mucho la atención? Cuando Jesús sana a un leproso, le dice: ve y preséntate con el sacerdote, porque la ley decía que ellos tenían que darle una carta de purificación. Cuando Jesús sana a un leproso, le dice: ve y preséntate con el sacerdote. Pero cuando los sacerdotes ven a alguien sanado por Jesús, le dicen: no, ese trae un diablo adentro y echa los espíritus en nombre de Belcebú. El problema lo tenían ellos y no lograban identificar a alguien que estaba cerca de Dios, que era Jesús.
Por eso quiero insistirle, todo lo que necesitas en tu vida está en Dios. Todo. Hoy estamos rodeados de las mejores cosas que ha inventado el hombre en toda su historia. Y esas cosas están llevando a la muerte y al suicidio a muchas personas. Hay una gran cantidad de personas famosas en internet que lo único bueno que tienen es hacer bailes delante de la cámara. Porque cuando no pueden hacer bailes, piden ayuda en sus transmisiones, sus videos, y dicen: ayúdenme. Porque la mayoría de las noches lo que pienso es en quitarme la vida, es en poder matarme. Hay un cantante famoso que dice que estaba delante de 100,000 personas y nunca, dice él, me había sentido tan vacío como ese día. Las cosas de este mundo no están diseñadas para llenarte. Tienes en tu vida y en tu interior muchos vacíos que solo pueden ser llenados por Dios. No los ensucies con las cosas de este mundo. Llénalos de Dios.